Esto está en Juan 7, 7:35 es el verso fundamental, pero capaz que del partido del verso 33, que ahí se explica un poco el diálogo que está ocurriendo. Acá en contexto, Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, está disputando con los que básicamente le llevaban la contra y les dice lo siguiente. Bueno, entonces Yahushua dijo, pues en Juan 7:33, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Quiénes son los dispersos entre los griegos? Y cuando dice y enseñará a los griegos, o sea, ¿hay una dicotomía o hay un reforzar lo que se viene diciendo? ¿Se va a ir a los dispersos entre los griegos a enseñar a los griegos? O sea, ¿son dos distintos o son los mismos? En contexto son los mismos. ¿Serán a los dispersos en el mundo helénico, que en contexto son israelitas, y va a enseñar a los griegos, que en contexto son judíos helenizados, habitando en territorio griego? Este es el contexto. Este es el contexto. De lo contrario, ¿cuál es el sentido? ¿A dónde se va a ir? ¿A los dispersos entre los griegos a enseñar a los paganos? Pero pará, acá la clave es los dispersos entre los griegos. Ahí aparece en pantalla cuando, ¿no? Cuando dice a los dispersos entre los griegos, ¿no? Ahí la palabra griega dispersos es diásporan, y Diasporán, ¿sí? entre los griegos lo traducen de la palabra helenon. Heleno. O sea, los diásporan entre los helenon. Sería el texto o manuscrito, ¿no? Después, y enseñar a los griegos, en realidad es a los helenas. La clave acá es entender este término diáspora. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos el término, entendemos qué es lo que le están diciendo a él. ¿Irá a los dispersos? ¿Irá a la diáspora? Acá las traducciones más o menos traducen bien, excepto algunas que ya tratan de darle una connotación de lo que él está diciendo es que va a enseñarle a gente extranjera. Por ejemplo, la Dios habla hoy, dice, irá a los judíos que viven dispersos en países extranjeros, o se irá a enseñar a los paganos. Está estableciendo una dicotomía y no una continuidad. Como si aparece en la Reina Valera, por ejemplo, a la diáspora de los griegos a enseñar a los griegos, que en contexto son los griegos, son los helenistas, los judíos helenizados. Bueno, la traducción en lenguaje actual dice, irá a los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos. O sea, ya está dándole una connotación que no es la que el texto en contexto establece. Y me parece también interesante que la Vulgata también, la Vulgata latina dice a la dispersionem gentium, y después cuando habla de la parte de enseñar a las gentes. O sea, ya está, esto es clave, porque acá la Vulgata, ¿no?, latina, el lenguaje del Imperio Romano, ya te está comiendo el término griego, ya te lo está interpretando como gentil. Bueno, en Deuteronomio 31... es el último libro de la Torá y es sobre el final del libro de la Torá. Básicamente se están hablando de un montón de maldiciones y bendiciones que van a venir al pueblo de Israel si hace lo que tiene que hacer o si no hace lo que tiene que hacer. El texto ya da por asumido de que el pueblo no va a terminar haciendo lo que hay que hacer y que van a venir sobre el pueblo de Israel las maldiciones. Y entre las maldiciones está el terminar disperso por los 4 vientos de los cielos, en los 4 cabos de la tierra, o sea, por el mundo entero. El texto de la Torá anuncia que el pueblo de Israel va a terminar disperso entre las naciones y que en un día venidero, estando en las naciones, si vuelven en su corazón al hacedor de los cielos y la tierra, desde allí el hacedor de los cielos y la tierra los iba a volver a tomar. Entonces, acá tenemos que entender que hablando de esto es cuando aparece en la escritura el término diáspora. No sé si lees vos a partir de Deuteronomio 30, verso 1.
Si querés leo yo, como quieras. Dale. Dice la Reina Valera de 1960, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahuwá tu Elohai, lo hebreo que aparece ahí, y te convirtieres a Yahuwá tu Elohai y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con todo tu ser, entonces Yahuwá hará volver a tus cautivos, y tendrá compasión de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahuwá tu Elohai. Aun cuando tus desterrados, y cuando la Reina Valera dice desterrados, ahí la palabra en griego es diáspora, aun cuando tu diáspora, en contexto, estuviera en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahuwá tu Elohai, y de allí te tomará. Esto es la diáspora. Entonces cuando Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, en Juan 7:35, le dicen, ¿a dónde se va este? Se va a ir a la diáspora entre los Elenon. O sea, está hablando de unos que son los que el texto había anunciado, que iban a terminar dispersos por todas las naciones, pero en contexto, los que estaban entre unos en particular, los Elenon, con los cuales los judíos de Judea tenían un problema. Por eso ellos asumen que no van a poder ir allí. ¿A dónde se va que no lo podamos encontrar? A los judíos que están entre los... a la diáspora que está entre los helenon, a enseñar a los helenas, a los helenistas. Y acá hay que entender que dispersos habían en todo el mundo, conforme anunció la Torá. Habían Yahudim, judíos que todavía seguían habitando en Babilonia, luego de que muchos volvieron de Babilonia. Había muchos que seguían habitando en lo que fueron los dominios del imperio medo-persa. Con esos los judíos no tenían un problema. No había un choque cultural enorme. Pero con los que habitaban en las regiones de influencia helenística, la historia precedente, y esa historia precedente la encontramos en los libros de los Macabeos, y las persecuciones que vivieron los judíos de parte de los que adoptaron la cultura helénica, de parte de reyes que quisieron imponer la cultura griega sobre el pueblo de los Yahudim, de los judíos, y el choque cultural era enorme, eso hacía que había un problema con los que venían de ese mundo. Aunque fueran judíos, eran vistos como, literalmente, como si fuesen griegos. Eran judíos, pero como se vestían como griegos, de repente no se circuncidaban, y eso ya lo vamos a estar viendo capaz, porque eso era un tema entre los griegos, entonces eran vistos como si fueran griegos. Entonces este es el contexto de lo que dice Juan 7:35. ¿A dónde se va a ir? Que no lo encontraremos. Entre los griegos, y enseñará a los griegos, esto refiere a los judíos dispersos en el mundo de influencia helénica. Y bueno, hay dos versos más en los que aparece el término diáspora en el Pacto Renovado, en el mal llamado Nuevo Testamento, que si los entendemos en este sentido, esto es coherente con lo que anuncia la Torá, con la diáspora que anuncia la Torá. No está hablando acá de gentiles, no está hablando acá de gente de otra nación, está hablando acá del pueblo de Israel. Y cuidado con malinterpretar esto, porque mucha gente se ofende porque se quiere encontrar a sí misma en el texto y se pone a patalear. A ver, lo importante es entender qué es lo que dice el texto. Y si el texto no te está hablando a ti, gentil, digamos, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo que pasa es entender a quién le está hablando y cómo te sumás vos al pueblo del que habla. No, como enseña el cristianismo, ahora el pueblo ese ya fue, hay un pueblo nuevo, greco-romano, con una nueva manera de vivir que te la va a enseñar la iglesia en su lavado de cerebro. Es otro el viaje. Ahora, si vos entendés que le está hablando un pueblo en particular y que de ese pueblo se habla en la base de la escritura, eso te obliga a ir a la base, te obliga a ir a la fuente, te obliga a comprender la historia. Te obliga vos, que estás viviendo entre las naciones, entender que tenés que salir de Babilonia. Ahora, si vos estás en Babilonia, en contexto, bajo los imperios del mundo, y no tenés que salir de nada, porque está todo bien contigo, y entendés que el griego sos vos, bueno, eso es el cristianismo católico romano, que a la idolatría greco-romana le hizo una pasada de cal por encima,
y lo vendió como el camino que enseñan las escrituras hebreas. Vamos con Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Dale, vamos. Primera de Pedro 1:1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, dice la Reina Valera, de Yahushua el Mashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí la dispersión es diásporas, lo que aparece en el griego. Y entonces, ¿a quién le está hablando que habitan en las regiones del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia? ¿A extranjeros paganos que se convirtieron al camino? ¿O a israelitas, a judíos que estaban dispersos, como había anunciado el texto de la Torá, en distintas partes del mundo? Y bueno, y hay una más, que es la carta de Jacob, mal llamada Santiago, porque los manuscritos llaman a este que las traducciones nombran Santiago, literal Jacob, un nombre hebreo, de nombre hebreo. El inicio de la carta de Jacob es como muy clara, muy contundente, no le da lugar a o sea, es como lo que te había dicho la Torá, exactamente lo mismo. Bueno, dice Santiago, pero en realidad es Jacob, siervo de Elohai y del soberano Yahushua Hamashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Shalom. Dije tribus porque es lo que dice la Reina Valera, pero bueno, serían las 12 ramas, más específicamente. Pero las 12 ramas de qué, del níspero, las 12 ramas del manzano, las 12 ramas de qué. Que están en la dispersión. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 ramas. A las 12 ramas de este pueblo, se le hace referencia como la dispersión. Entonces recordemos Juan 7:35. ¿A dónde se irá este que no le encontraremos? A la dispersión entre los helenon, a enseñar a los helenas. ¿A enseñar a quiénes? A los griegos. ¿Pero esos griegos quiénes son? ¿Son griegos amantes de la cultura ateniense? No, son judíos helenizados.